La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presenta las 7 palabras de Jesús en la cruz, reflexionadas por los obispos del Perú. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Reflexiona Monseñor Adriano Tomazzi Travaglia, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Lima. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para cumplir con su misión de hacer siempre la voluntad de su Padre, Jesús dejó que los enemigos le condenaran a muerte, y la más cruel e ignominiosa de la muerte de cruz. Ya crucificado, al mediodía del viernes antes de la Pascua, mientras sufría dolores insoportables, Jesús pronunció algunas palabras que los evangelistas han podido recordar, escribir y transmitir, y la tradición cristiana ha consagrado en las 7 palabras. Yo haré con ustedes, queridos radioescuchas, una meditación sobre la segunda de esas palabras que pronunció Jesús, palabra que es recogida en su Evangelio por el evangelista San Lucas, y dice: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No podemos olvidar, queridos hermanos, que el evangelista San Lucas tuvo la dicha de estar con Juan, el discípulo predilecto de Jesús, y con María, su Santa Madre, después del Pentecostés. Y seguramente fue ella, la Madre de Jesús, que le reveló a San Lucas las hermosas páginas de la infancia de Jesús. Y no cabe ninguna duda que le reveló también estas últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, ya que ella estuvo allí, al pie de esa cruz, y pendiente de lo que hacía la turba y de lo que le gritaba en contra del crucificado su Hijo Jesús. Y ella no se dejaba atemorizar o aturdir por lo que gritaban y por lo que insultaban a su Hijo inocente, porque ella lo amaba como toda madre ama a su Hijo y aún más. Y como Jesús, y con él, ella también quería hacer hasta el extremo la voluntad de Dios Padre. Según el mismo evangelista San Lucas, Jesús, en medio de los dolores, levantó su voz a Dios su Padre, y en un acto de amor infinito hacia sus perseguidores, le rogaba a Dios exclamando: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y esta es considerada la primera palabra de Jesús en la cruz. Como sabemos, él estaba crucificado entre 2 delincuentes, condenados como él a este suplicio. Pero mientras uno de los ladrones, lleno de rebeldía y rencor con todos, le insultaba a Jesús con palabras desafiantes, el otro crucificado había estado mirando a Jesús y había descubierto su inocencia. Por eso reprochaba al otro que no tuviera respeto por este inocente, ya que ellos sí tenían bien merecida esta condena por los delitos que habían cometido. Y entonces este ladrón arrepentido
dirigiéndose a Jesús con mucha fe, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y como respuesta a esta súplica es que Jesús le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es así, hermanos, como la segunda palabra de Jesús es fruto de la primera. El ladrón, a quien llamamos bueno, ha oído de Jesús pronunciar la palabra Padre, y lo ha visto pronunciarla sin rencor, con mucho dolor, pero con paz y tranquilidad, como nadie podría hacerlo si no viniera de Dios. Y encima, él pedía a Dios, a quien llama su Padre, para que perdone a los que le han crucificado y le están dando la muerte. Así es que este ladrón se convierte y, arrepentido de sus pecados, sin buscar excusas o pretextos, se refugia en la compasión y el amor de Jesús. Es evidente también que este ladrón cree en Dios y cree en una otra vida que va más allá de esta, y es el paraíso en el cual desea y pide que Jesús le acoja. De esta forma, el buen ladrón confiesa su fe en Jesús, no solamente como Hijo de Dios, sino también como su Salvador. Y así, él se convierte en el primer salvado directamente por Jesús, aún antes de la resurrección. Por eso, los santos padres Cipriano y Agustín afirman que el buen ladrón, gracias a su fe y a su arrepentimiento, obtiene el perdón de Jesús y la promesa de la vida eterna, de manera que él va directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio, como si su sangre fuera derramada con la de Jesús, y así pudiera perdonar completamente sus pecados. Y nosotros, queridos hermanos, no basta que nosotros meditemos la dicha que tuvo el buen ladrón y la misericordia que tuvo Jesús con aquel que le implora. Es necesario que también nosotros imitemos a este pecador en el arrepentimiento de nuestros pecados y en la fe que lleva a suplicar a Jesús con la confianza de que nuestra súplica será escuchada. ¿Y cómo nosotros miramos a la cruz hoy? En su mensaje para la 22ª Jornada Mundial del Enfermo 2014, el Papa Francisco nos enseña: el Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia humana la enfermedad y el sufrimiento, sino que tomándolos sobre sí, los ha transformado y delimitado. En unión con Cristo, las experiencias negativas se convierten en positivas, porque reconociendo que Cristo es el camino y con su Espíritu podemos seguirle, como el Padre ha entregado al Hijo por amor y el Hijo se entregó por el mismo amor, también nosotros podemos amar a los demás, como Dios nos ha amado, dando la vida por nuestros hermanos. La fe en Dios bueno se convierte así en bondad. La fe en Cristo crucificado se convierte así en fuerza para amar hasta el final y amar hasta los enemigos. El Papa Francisco nos dice también
que tenemos a un modelo cristiano a quien podemos mirar siempre con gran fe, y es la Madre de Jesús y Madre nuestra, atenta siempre a la voz de Dios y a las necesidades de los hombres. María estaba al pie de la cruz durante toda la crucifixión y escuchó antes que nadie las palabras de Jesús. Ella veía así cumplida hasta el fondo la profecía del anciano Simeón, cuando, muy joven, con su esposo José, había llevado al pequeño Jesús al templo, 40 días después de nacido, para ofrecer a este su primogénito a Dios Padre en cumplimiento de la ley. En ese momento, el anciano Simeón le había profetizado: a ti una espada te traspasará el costado. Y si bien muchas veces en su vida de madre María había tenido que sufrir a causa de su hijo, hoy, con la crucifixión que ella vio de su hijo, le ofrecía como oblación al Padre por toda la humanidad. De este modo, no se salva solamente al ladrón bueno, sino todas las mujeres y hombres que a lo largo de los siglos, aun habiendo pecado, confían en su misericordia, se arrepienten y, al igual que el buen ladrón, aunque con diferentes palabras, suplican al Señor: acuérdate de mí en el paraíso. Y así, queridos hermanos, también nosotros, cuando morimos en el amor y la fidelidad a Dios, escucharemos las palabras consoladoras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios quiera, queridos hermanos, que todos nosotros tengamos al lado a nuestra Madre la Virgen Santísima al momento de nuestra muerte, y reconciliados con Dios, lavado de los pecados por la misericordiosa sangre de nuestro Salvador, podamos escuchar estas palabras consoladoras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios los bendiga a todos y les dé la humildad y la fuerza de meditar en esta segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así sea. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta
todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Amén. Que todos los hombres se salven y te conozcan de corazón. Deseas, Señor de los cielos, tu anhelo es más grande que la creación. Enciende, Señor, ese fuego que al mundo viniste a traer, y ardiendo de amor encendido, rindamos a ti nuestro corazón. Enciende el fuego en el corazón de los hombres y que todos te amemos y te conozcamos, Señor, que brote un canto en toda la tierra, Señor, bendiciones, alabanzas y gracias por tu amor. Entrego en ofrenda mi vida, en holocausto de tu amor, por la salvación de tu pueblo, uniéndome a Cristo en la cruz. Tu amor.
fue una producción de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es así, hermanos, como la segunda palabra de Jesús es fruto de la primera. El ladrón, a quien llamamos bueno, ha oído de Jesús pronunciar la palabra Padre, y lo ha visto pronunciarla sin rencor, con mucho dolor, pero con paz y tranquilidad, como nadie podría hacerlo si no viniera de Dios. Y encima, él pedía a Dios, a quien llama su Padre, para que perdone a los que le han crucificado y le están dando la muerte. Así es que este ladrón se convierte y, arrepentido de sus pecados, sin buscar excusas o pretextos, se refugia en la compasión y el amor de Jesús. Es evidente también que este ladrón cree en Dios y cree en una otra vida que va más allá de esta, y es el paraíso en el cual desea y pide que Jesús le acoja. De esta forma, el buen ladrón confiesa su fe en Jesús, no solamente como Hijo de Dios, sino también como su Salvador. Y así, él se convierte en el primer salvado directamente por Jesús, aún antes de la resurrección. Por eso, los santos padres Cipriano y Agustín afirman que el buen ladrón, gracias a su fe y a su arrepentimiento, obtiene el perdón de Jesús y la promesa de la vida eterna, de manera que él va directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio, como si su sangre fuera derramada con la de Jesús, y así pudiera perdonar completamente sus pecados. Y nosotros, queridos hermanos, no basta que nosotros meditemos la dicha que tuvo el buen ladrón y la misericordia que tuvo Jesús con aquel que le implora. Es necesario que también nosotros imitemos a este pecador en el arrepentimiento de nuestros pecados y en la fe que lleva a suplicar a Jesús con la confianza de que nuestra súplica será escuchada. ¿Y cómo nosotros miramos a la cruz hoy? En su mensaje para la 22ª Jornada Mundial del Enfermo 2014, el Papa Francisco nos enseña: el Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia humana la enfermedad y el sufrimiento, sino que tomándolos sobre sí, los ha transformado y delimitado. En unión con Cristo, las experiencias negativas se convierten en positivas, porque reconociendo que Cristo es el camino y con su Espíritu podemos seguirle, como el Padre ha entregado al Hijo por amor y el Hijo se entregó por el mismo amor, también nosotros podemos amar a los demás, como Dios nos ha amado, dando la vida por nuestros hermanos. La fe en Dios bueno se convierte así en bondad. La fe en Cristo crucificado se convierte así en fuerza para amar hasta el final y amar hasta los enemigos. El Papa Francisco nos dice también que tenemos a un modelo cristiano
a quien podemos mirar siempre con gran fe, y es la Madre de Jesús y Madre nuestra, atenta siempre a la voz de Dios y a las necesidades de los hombres. María estaba al pie de la cruz durante toda la crucifixión y escuchó antes que nadie las palabras de Jesús. Ella veía así cumplida hasta el fondo la profecía del anciano Simeón, cuando, muy joven, con su esposo José, había llevado al pequeño Jesús al templo, 40 días después de nacido, para ofrecer a este su primogénito a Dios Padre en cumplimiento de la ley. En ese momento, el anciano Simeón le había profetizado: a ti una espada te traspasará el costado. Y si bien muchas veces en su vida de madre María había tenido que sufrir a causa de su hijo, hoy, con la crucifixión que ella vio de su hijo, le ofrecía como oblación al Padre por toda la humanidad. De este modo, no se salva solamente al ladrón bueno, sino todas las mujeres y hombres que a lo largo de los siglos, aun habiendo pecado, confían en su misericordia, se arrepienten y, al igual que el buen ladrón, aunque con diferentes palabras, suplican al Señor: acuérdate de mí en el paraíso. Y así, queridos hermanos, también nosotros, cuando morimos en el amor y la fidelidad a Dios, escucharemos las palabras consoladoras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios quiera, queridos hermanos, que todos nosotros tengamos al lado a nuestra Madre la Virgen Santísima al momento de nuestra muerte, y reconciliados con Dios, lavado de los pecados por la misericordiosa sangre de nuestro Salvador, podamos escuchar estas palabras consoladoras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios los bendiga a todos y les dé la humildad y la fuerza de meditar en esta segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así sea. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según la... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presenta las 7 palabras de Jesús en la cruz, reflexionadas por los obispos del Perú. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Reflexiona Monseñor Adriano Tomazzi Travaglia, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Lima. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para cumplir con su misión de hacer siempre la voluntad de su Padre, Jesús dejó que los enemigos le condenaran a muerte, y la más cruel e ignominiosa de la muerte de cruz. Ya crucificado,
Al mediodía del viernes antes de la Pascua, mientras sufría dolores insoportables, Jesús pronunció algunas palabras que los evangelistas han podido recordar, escribir y transmitir, y la tradición cristiana ha consagrado en las 7 palabras. Yo haré con ustedes, queridos radioescuchas, una meditación sobre la segunda de esas palabras que pronunció Jesús, palabra que es recogida en su Evangelio por el evangelista San Lucas, y dice: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No podemos olvidar, queridos hermanos, que el evangelista San Lucas tuvo la dicha de estar con Juan, el discípulo predilecto de Jesús, y con María, su Santa Madre, después del Pentecostés. Y seguramente fue ella, la Madre de Jesús, que le reveló a San Lucas las hermosas páginas de la infancia de Jesús. Y no cabe ninguna duda que le reveló también estas últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, ya que ella estuvo allí, al pie de esa cruz, y pendiente de lo que hacía la turba y de lo que le gritaba en contra del crucificado su Hijo Jesús. Y ella no se dejaba atemorizar o aturdir por lo que gritaban y por lo que insultaban a su Hijo inocente, porque ella lo amaba como toda madre ama a su Hijo y aún más. Y como Jesús, y con él, ella también quería hacer hasta el extremo la voluntad de Dios Padre. Según el mismo evangelista San Lucas, Jesús, en medio de los dolores, levantó su voz a Dios su Padre, y en un acto de amor infinito hacia sus perseguidores, le rogaba a Dios exclamando: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y esta es considerada la primera palabra de Jesús en la cruz. Como sabemos, él estaba crucificado entre 2 delincuentes, condenados como él a este suplicio. Pero mientras uno de los ladrones, lleno de rebeldía y rencor con todos, le insultaba a Jesús con palabras desafiantes, el otro crucificado había estado mirando a Jesús y había descubierto su inocencia. Por eso reprochaba al otro que no tuviera respeto por este inocente, ya que ellos sí tenían bien merecida esta condena por los delitos que habían cometido. Y entonces este ladrón arrepentido, dirigiéndose a Jesús con mucha fe, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y como respuesta a esta súplica es que Jesús le dice: En verdad te digo,